Amados hermanos, muy buenas noches. Qué bueno estar conectado una vez más para poder compartir la palabra del Señor, la palabra que nos edifica, el alimento a nuestra alma, ¿verdad? Es interesante que la misma palabra dice que es tan importante la palabra que llega a decir el salmista en el Salmo 19, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Eso es maravilloso, extraordinario, así que nos conviene estar en la palabra. Como comenzamos la semana pasada, hemos abierto ahora el libro del apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Esta carta que dijimos la reina de las cartas y que en resumidas cuentas, hermanos, pareciera que no es una carta necesariamente únicamente a la iglesia de los Efesios, sino que pareciera que fuera una carta circular. Estuvimos hablando de esto en la introducción la semana pasada y también hablamos, hermanos, de quién escribe, los destinatarios, que son, sí hay una claridad en ellos, que son santos y fieles, el saludo característico de Pablo, gracia y paz, el saludo griego, el saludo hebreo, Shari Shalom, y cómo Dios ha hecho provisión para nosotros en Cristo, porque en Cristo todo ocurre en el libro de Efesios, principalmente es algo muy recurrente del apóstol usar esto, ¿verdad? 36 veces se usa en Efesios, en Cristo, en Él, ¿verdad? Están estos vocablos puestos en Cristo Jesús, en el Señor, en Él, 36 veces por lo menos solamente en Efesios. Entonces es muy importante entender y conocer esto que Dios nos ha entregado. Y terminamos diciendo la semana pasada, en el verso 4 solamente, el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios pudo habernos simplemente salvado, pero el Señor quiere algo más profundo, algo más allá de donde nosotros podemos llegar o experimentar y es lo más grande que pueda haber. ¿Qué es ser hechos hijos de Dios? Dios nos llamó a ser sus hijos, adoptados hijos suyos. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 3, el verso 1, parece que exclamara y dijera: mirad, miren cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Hoy día quiero leer nuevamente, pero voy a leer del verso 6 al 14. Y la palabra de Dios dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos de nuevo en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre bueno, gracias por estar aquí. Gracias por darnos esta oportunidad de abrir esta tarde la Escritura y sumergirnos en ella para Dios entender, comprender juntamente con todos los santos la verdad del Evangelio. Te amamos, Dios, te adoramos e invoco ese nombre que sobre todo nombre y esa presencia tan maravillosa que es la presencia del amado Espíritu Santo con todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Fuimos adoptados hijos suyos. Fuimos destinados en Cristo, predestinados en Cristo, porque Jesús murió por todos los hombres.
Y el verso 6 entonces dice que somos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿ya? Somos escogidos entonces para la gloria del Señor, para alabanza de la gracia de Dios. La gracia es ese favor inmerecido. Dios nos está dando lo que nosotros no merecemos. Eso está dando Dios. Eso se llama gracia. La gracia es dar lo que usted no merece. Si usted lo merece, ya no es gracia, dice el apóstol en el libro de Romanos. Si usted recibe algo porque lo merece, es deuda, no es gracia. Pero cuando usted merece algo y le dan lo contrario, ¿verdad?, una bendición, entonces eso es gracia para usted. El plan de salvación, Dios miró, contempló y dijo: yo voy a enviar a mi Hijo para que mueran por ellos los pecadores en la cruz. Por eso el libro de Romanos dice que cuando nosotros estábamos muertos en delito, el mismo libro de Efesios dice eso, Cristo murió por nosotros, ya que siendo aún pecadores, ahí está el libro de Romanos, Cristo murió por nosotros. Eso es extraordinario, eso es gracia del cielo. Entonces, hermanos, esa gracia, la alabanza entonces de lo que sale de todo esto no es para el hombre no se puede jactar. Después lo va a decir el apóstol en el capítulo 2, para que nadie se gloríe en su presencia, sino que solamente demos gloria a Dios y digamos: gracias, Padre, porque estaba perdido pero me encontraste, estaba condenado, me salvaste, estaba cautivo y me liberaste. Eso es la obra gloriosa del Evangelio. Él nos hizo aceptos en el amado. Por esta gracia hemos sido aceptos en el amado. Dice que esta palabra acepto es la palabra charito, ya en griego, altamente favorecidos, llenos de gracia. ¿Se acuerda usted que en el libro de Lucas, el capítulo 1, cuando está la anunciación y aparece el ángel Gabriel y le dice a María, la Virgen, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Altamente favorecida, altamente favorecidos en el amado. Nosotros, hermanos, debemos entender que estamos en esa gracia maravillosa. Esto es en el amado, esto es en Cristo. Nadie puede vivir esto sin el Señor. Por eso es indispensable que el Evangelio siga siendo predicado a todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Jesús, en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza, de nuevo aparece la misma palabra, gracia, según la riqueza de su gracia. Redención, ¿en qué tenemos redención? Redimir es comprar, es pagar el precio por la libertad de alguien. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, esclavo es del pecado. Pero el Señor nos ha redimido, el Señor pagó el precio por nosotros. En la cruz Jesús está dando un precio. Cuando se dice la salvación es gratis, para usted es gratis, pero para Dios le costó todo. Jesús lo entregó todo. La más grande ofrenda que pueda haberse dado, el Padre la entregó en la cruz por usted, por mí. Y si usted está escuchando esto y usted no tiene Jesús en su corazón, usted no se ha arrepentido de sus pecados, es buen tiempo para hacerlo. Es buen tiempo para decirle: Dios, si tú has hecho todo eso por mí, entonces yo quiero vivir para tu gloria. Libertad comprada, ¿ya? Se dice que esto usa la palabra griega lutro, el cual significa liberar con el recibo de rescate. Es decir, aquí está, yo pagué el precio. Aquí el precio es su sangre, el precio que se pagó por usted, por mí, es el precio de la sangre, mostrando la gracia de Dios. El Hijo, hermano, viene a mostrarnos, ¿cierto?, el amor de Dios en la cruz. Él, de gracia, hizo todo, de acuerdo a la riqueza de su gracia. No es por la ley nos acusa del pecado, pero la gracia nos liberta del pecado, ¿ya? Después dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor, hermano, no tiene algo escaso.
Yo no puedo ver aquí en el libro de Efesios a Dios escaso. Veo que es sobreabundante. Me impresiona cuando vamos a encontrar a Pablo buscando otros adjetivos calificativos para decir esto es lo que Dios ha hecho. Que hizo sobreabundar. Sobreabundar es algo que sobra. Si quiere usted que chorrea, ¿verdad? Que hizo sobreabundar para con nosotros. Para con nosotros. No puedo ver la estrechez de pensar que Dios solamente fue por algunos. Encuentro estrecho. Pero cuando pienso en 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la tierra hoy día, yo creo que esta sobreabundancia alcanza para todos ellos. La gracia de Dios es más grande que el problema de la humanidad. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. La gracia es sobreabundante. La Escritura dice, hermanos, que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Eso quiere decir también que solo donde se reconoce ser un pecador, entonces la gracia opera. La gracia no opera donde no hay gente que reconozca su necesidad. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. No tienen. Los enfermos necesitan médico. Los esclavos necesitan libertadores. Por eso tenemos que declararnos en bancarrota espiritual para que Dios opere en nuestra vida toda su riqueza. Toda su riqueza. Amén. El verso 8 entonces dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia, entonces, dije antes ya, es sobreabundante. El Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La redención y el perdón se nos viene de acuerdo a la medida de las riquezas de la gracia. Y eso es impresionante. Si la gracia ya es algo, hermanos, donde Dios le da a usted lo que usted no merece. Ahora estoy hablando de salvación. Yo no estoy hablando de la vida cristiana. Si vivimos por gracia, pero también la Escritura dice que lo que el hombre ciega, eso el hombre cosecha. Si yo ciego para la carne, de la carne voy a cegar corrupción, dice Pablo a Gálatas. Si siembro para el Espíritu, del Espíritu ciego vida eterna. Pero cuando hablo de la salvación, que creo que está inserto este pasaje, hermanos amados, dice que esta gracia está inmersa en una riqueza. No es una redención o perdón diminutivo, la cual Jesús ganó en la cruz. No, la salvación es inmensa, porque es inmenso el precio pagado. Que hizo abundar, sobreabundar, después dice, sobreabundar. De nuevo, ¿verdad? Repito esto, es algo que chorrea, es algo que sobra en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos amados, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios es más grande que nosotros. A usted y a mí no me alcanza para entender todas estas cosas. No nos alcanza a veces, hermanos amados, porque somos cortos de entendimiento, pero Dios es infinitamente sabio y lleno de sabiduría e inteligencia. El 9 y el 10, dándonos a conocer a través de la salvación el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El misterio ha sido revelado ahora a los santos. ¿Qué es este misterio? El reunir todas las cosas en Cristo, hacer de los dos pueblos un solo pueblo, derribando, vamos a ver más adelante, la pared intermedia de división. Para el cristiano es algo que, el misterio es algo que ha estado oculto, pero no ya para el cristiano. El cristiano empieza a ver, ¿ya? El cristiano entiende que Dios ha hecho posible que todo sea reunido en Cristo. En cierta forma es algo que ya está hecho. Dios no tiene dos pueblos sobre la tierra, tiene solo un pueblo. Los judíos decían, oye, tienen que hacerse judíos para ser salvos. Y nosotros decimos, tienes que creer en Cristo para ser salvo. No hay dos pueblos, hay solo un pueblo, solo uno.
Porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Todo judío tiene que reconocer que Jesús es Dios. Tiene que reconocer que Jesús es el Mesías, que es el ungido, que es el Mesías para ser salvo. Si no, no puede. Porque es el único nombre. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe nadie más. No existe nada más. Por eso la pared tiene que ser derribada. Y Dios hace de dos pueblos un solo pueblo. Porque existían los judíos y los gentiles. Dios derriba esa pared y construye un solo pueblo para su gloria, para su honra, para su honor, para su alabanza. Después dice el verso, hermanos amados, 11, en Él, recuerde siempre, es en Cristo. En Cristo tuvimos herencia. ¿Qué tenemos? Herencia. O sea, no solamente Dios lo salvó, no solo Dios lo hace hijo, sino que dice el libro de Romanos capítulo 8, y si hijos también herederos. ¿Cómo? Bueno, el libro de Romanos lo dice, no lo digo yo. No es invención mía lo que le estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios dice. Se lo voy a leer textual. Romanos 8, ¿ya? Voy a buscarlo aquí porque no recuerdo exactamente el verso ahora, ¿ya? Verso 17, verso 16 dice, 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Así, claro, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén o no amén. Hermanos, el cristiano debe estar consciente que él no es un abortivo, es un hijo de Dios y por lo tanto es un heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Amén. Eso somos, coherederos. Me gusta pensar así. Me bendice ver la palabra así. Porque cuando oro, lo pienso diferente, veo diferente, soy heredero. No para privilegios, sino cuando dice soy heredero. Por ejemplo, el Salmo 2, cuando el Padre habla acerca del Hijo por un salmo mesiánico y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Aleluya! Y dice que yo soy coheredero juntamente con Cristo. Si es la herencia de Cristo, es la herencia nuestra, es la herencia de la iglesia. ¿Qué le parece? A mí me parece extraordinario. Tenemos herencia en el Señor. En el Señor. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Alguien podrá decir, pero ¿por qué lo hace Dios así? Yo no tengo explicaciones para muchas cosas que Dios hace, pero tengo fe para creer que lo que Dios hace es lo mejor para cada uno de nosotros y la mejor manera de hacerlo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, somos para la gloria de Dios. Usted fue creado para la gloria de Dios. Porque el hombre divaga, el hombre busca llenar su corazón de tantas cosas. Los viciosos de vicio, los que buscan riqueza de riqueza, vanidad, los vanidosos vanidad. Pero no los llena porque no encuentran el propósito por el cual fueron creados. ¿Para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios, para ser adoradores del Señor, para honrarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. El propósito de Dios es para todos aquellos que han confiado en Cristo, para que estos existan, vivan para la alabanza de su gloria. La meta del plan final de Dios es ser glorificado. Amén. Es ser glorificado voluntariamente. Por eso yo creo que esto de la gracia es extraordinario. Cuando usted entiende la gracia, usted entiende que no merece nada, pero absolutamente nada. Lo único que merece usted es la condenación. Lo único que yo merecía era la condenación eterna.
Lo único que merecía es que un rayo viniera y me partiera en dos. Y aunque fuera dividido, me fuera al infierno. Pero Dios decidió tocar mi corazón. En el caso particular, Dios usó dos personas inconversas para invitarme a la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, Dios me tocó mi corazón. Y he pensado muchas veces que Dios ya estaba trabajando de antes. Y en la gracia hizo que gente orara por mí, estoy seguro de eso. Y permitió que la palabra llegara un día a mi corazón. Y sintiera mi indignidad, mi pequeñez. Y ese día pude entregar mi corazón al Señor. Y cuando pienso lo que yo era hasta los 21 años de edad, entonces yo digo, ha valido la pena vivir así como vivo, porque vivo en la gracia de Dios. Y puedo decir, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia. Saberse tan pecador, tan pequeño, perdonado delante del Señor, de un Dios que me dio propósito. Entonces, ¿cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a honrarlo? Tengo que responder a la gracia. Por eso para mí, el aliciente más grande que hay para vivir en pureza, entregado y consagrado a Dios, no es el miedo, es la gracia. Es la respuesta al amor de Dios. Y yo creo que es lo que Dios quiere. Porque Dios podría obligarnos a todos, pero no es así. Dios quiere respuesta a su gracia. Somos para alabanza de su gloria, de su gracia. Amén. Somos para alabanza de Él, no para nosotros mismos. Cuando uno se mete en esto y quiere vivir para alabar y honrar a Dios, entonces Dios se encarga de todo lo demás y a usted también le permite vivir en honra en esta tierra. La meta final del plan de Dios es ser glorificado con usted, con mi vida. Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La soberana elección, Dios conoce quiénes van a ser salvos, pero Dios nos habla al corazón. Y Dios obra, pero no excluye la cooperación humana. Si el hombre escucha la palabra, amén. Él escucha la palabra, pero dice que oyeron la palabra y obedecieron la palabra, creyeron la palabra, porque la palabra para que dé fruto debe ser oída, debe ser creída y debe ser obedecida. Hay gente que escucha la palabra, pero no cree. Hay gente que escucha, cree, pero no obedece, no alcanza. Tiene que ser oída, creída y obedecida. Cuando eso se da, entonces se produce un milagro en la vida. ¿Cuál es ese milagro, hermanos amados? Que nosotros respondemos al llamado de Dios, a ese llamado maravilloso, que como le estaba diciendo, la Biblia nos dice que por cuanto por todos murió, por todos, y no solo por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo, por todos los pecados. Entonces tenemos que hablarle a todos los pecadores, a toda la gente hay que hablarle del Señor, y hay que orar para que puedan creer. Dios también tiene que operar. Hay una conexión, hay algo que Dios hace que yo no lo sé explicar, pero hay algo que Dios hace y un día me lo revelará y me dice, así trabajaba yo, negrito, y tú te costó entenderlo, pero ahí está Dios obrando, fluyendo. Hermanos amados, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, que significa buena salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, le creímos al Señor, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se entrega a Dios de corazón, cuando una persona nace de nuevo, hermano amado, hay un sello de pertenencia. Dios dice, este es mío, este es mío, este es mío. Eso es lo que Dios dice. Amén. El sello es por lo tanto el mismo Espíritu Santo y su presencia en el creyente que va denotando propiedad y seguridad. El ser sellado con el Espíritu Santo no necesariamente puede ser una emoción, aunque a veces ocurren emociones, pero es una experiencia interior quizá aún misteriosa
Nadie lo ve. Dice que el insigne predicador, usado tan grande manera en el siglo XVIII, nuestro hermano Juan Wesley, de donde traemos nosotros las raíces doctrinales. Nosotros somos arminios wesleyanos. Hermanos amados, dice que cuando fue a ese grupo, a la calle Aldersgate, ahí en Londres, y un hombre estaba leyendo el prefacio del apóstol Pablo a los romanos y estaba hablando de la salvación por fe. Dice que en un momento escuchó la palabra y él estaba siendo instruido en la palabra por fe, de tener fe, de creer, de tomar la fe. Y ese día dice que en él empezó un extraño ardor, un extraño fuego en su corazón que lo cambió y lo transformó. ¿Qué era ese fuego? El poder del Espíritu. ¿Qué era ese fuego? La presencia del Espíritu. ¿Qué era ese fuego? La gloria de Dios tocándolo. Hermanos amados, nosotros cuando creemos en el Señor, entonces el Espíritu viene a nuestro corazón, nos hace nacer de nuevo y nos sella. Por eso dice también el libro de Romanos, que dice que el Espíritu mismo, se lo leí en capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu de que soy hijo de Dios. Cuando me entregué al Señor, había gente que me decía, no leas tanto la Biblia, se va a volver loco, no haga esto, o un montón de cosas diciendo que no era verdadero lo que uno tiene, pero no importa lo que digan otros, lo que importa es lo que está diciendo el Rey acá, lo que está diciendo el Espíritu, que te está sellando, que te está diciendo que eres pertenencia de Dios. Un sello involucra pertenencia. Yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces el Espíritu es un sello de la promesa. Y no solamente es un sello, sino que dice que es las arras. ¿Y qué significa eso, pastor? Las arras es un pago inicial, era un pago anticipado, era una promesa de tener todo. Se escuchó una vez que allá en los países del Reino Unido, especialmente en Escocia, cuando usted iba a comprar una parcela, por ejemplo, usted decía, yo quiero esta parcela, y ahí llegaba un acuerdo, todavía no la compraba, todavía no la pagaba totalmente, usted seguramente firmaba algo, pero se llevaba un tiesto lleno de la tierra de esa parcela, y cuando usted la tenía ahí en su mesa, usted decía, esa parcela es mía, pronto la voy a tener totalmente, pronto voy a poder cultivarla, pronto voy a poder meter mis animales ahí, porque aquí tengo, esto me dice que es mío, total. La presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu maravilloso, Espíritu de Dios en nuestros corazones, que nos fue dado el día que creímos, y que es sustentado y fortalecido y llenado cada vez su vida, hermanos amados, es el testimonio, es la arra, es el anticipo, ¿ya? Quizás nos ayude también el hecho, hermanos, que cuando dos jovencitos o no tan jovencitos se ponen de novios y hacen intercambio de anillos, todavía no son esposo y esposa, todavía no van al altar, todavía no van al registro civil, pero llevan una argolla o llevan una ilusión y dice, este hombre o esta mujer se va a casar conmigo, él será mío y yo seré de ella. Eso está diciendo cuando tienen este anticipo, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Hermanos amados, nosotros fuimos sellados por el Espíritu. Amén. Una marca distintiva en su vida. Pero a la vez, usted tiene el Espíritu y Dios le está diciendo a usted en primer lugar, le está diciendo a mí, hermanos, que es solamente el anticipo de todo lo que ha de venir, es el anticipo de todo lo que hemos de tener, siempre es en Cristo, amados míos, amados hermanos. Esto puede tener una emoción, a veces hay emociones, a veces no hay emociones, pero lo que tiene que haber siempre es fe en la palabra de Dios, es fe en que lo que Dios dice es fiel y verdadero, en fe que lo que Dios dice lo va a cumplir, en fe en palabras como cuando dice el libro de Juan, ¿verdad? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de sangre y de varón, sino de Dios, gente que ha nacido de nuevo. Aleluya, aleluya, esa gente tiene el testimonio interno.
le pueden decir todo el mundo, se pueden levantar los argumentos que quieran. Hermanos amados, pueden levantarse los programas de ciencia y ateos batallan contra la fe genuina de los cristianos. Hermanos, le pueden decir un montón de cosas, pero usted sabe algo: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, Dios está conmigo, Dios vino a mi corazón. Yo sé qué ocurrió en el caso particular mío en abril del año 1983. Ese día mi vida cambió. No fui perfecto, verdad, he errado en el camino también, pero desde ese día en adelante yo empecé a orar: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De ese día empecé, donde quiera que podía, orar, clamar al Señor. Ya no fue el Dios del templo, sino el Dios de mi corazón. Ya no es este lugar el templo, sino mi vida es el templo de Dios. Gloria a Dios, extraordinario, maravilloso, hermano, pero todo, hermano, para que nosotros podamos vivir para su gloria, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Llegará el momento donde los cristianos miraremos hacia atrás. Llegará el momento donde las tumbas se abrirán, porque la vida eterna para espíritu, alma y cuerpo es herencia de los cristianos. El cuerpo, la tumba no podrá retener esos cuerpos. Hermanos amados, llegará el momento donde nosotros iremos y entraremos allá en la Nueva Jerusalén, en la patria celestial. Ahí estaremos, hermanos amados. Y todo esto, todo lo que Dios hace es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, para honra suya, para alabanza suya. Es para Él, solo para Él, solo para Él. A Él debemos honrarle. A Él debemos bendecirle y debemos anhelar también que muchísimos otros vengan a conocer a este Dios que nos ha perdonado, que nos ha lavado, que nos ha limpiado y nos ha purificado con su sangre preciosa. Al Señor damos gloria, al Señor damos honor, al Señor brindamos la alabanza, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos míos, Dios es bueno, Dios es bueno. Él nos ha perdonado, Él nos ha lavado y nos ha limpiado. Oremos y demos gracias al Padre. Padre bueno, muchas gracias por tu inmensa bondad. Muchas gracias por tu inmenso amor. Estoy tan agradecido por tanta gracia. Estoy tan agradecido por tanta bondad. Estoy tan agradecido por tanto amor. Estoy tan agradecido por todo lo que tú me entregas, por todo lo que tú me regalas cada día. Tú has sido bueno en gran manera y lo seguirás siendo, Señor. A mí no me cabe duda, Padre, que tu gracia está con nosotros y es la gracia la que quiero responder cada día a esa bondad, ese amor y esa misericordia. Comparto esta escritura. Si hubiera alguien que está conectado, que no te conoce, Señor, pido que tú te reveles a su corazón. Pido que tú le hables a su vida. Pido que le diga cuánto le amas, Señor. Cómo tú quieres también hacer un milagro en su vida. Cómo quieres transformarlo y cambiarlo. Que no tiene mérito suficiente para ir a la eternidad, pero tú moriste por él o por ella para que se arrepienta y pueda ser cambiada y transformada y mudada en una nueva criatura. Tu nombre bendecimos, tu nombre exaltamos y tu nombre glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, nos encontramos en la gracia del Señor. Próximo miércoles compartiendo un nuevo tiempo con el libro de Efesios. Recuerde, lea y lea el libro de Efesios, por favor. Muchas bendiciones.